Buenas tardes. El Colegio de Enfermería Quirúrgica Duranguense les da la bienvenida a este webinar a cargo del doctor Gabriel Alejandro Ricarty Humarán. Él es médico alergólogo e inmunólogo pediatra. Es subdirector actualmente del Hospital Materno Infantil. Es profesor titular de la Universidad Autónoma de Durango y de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha sido conferencista en diferentes cursos y congresos nacionales. Y hoy agradecemos que tenga la participación con nosotros con el tema de mecanismo de acción de vacunas COVID. Adelante, doctor Ricarty, el micrófono es suyo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco siempre la invitación aquí a nuestros compañeros enfermeros, que yo siempre voy a estar muy agradecidos con ellos porque son parte de nuestra parte formativa de nosotros como médicos. Y pues bueno, pues la intención de esto es, como digo, muchachos, me gusta hacer un poquito más afable la explicación, porque como vamos a ver algunos aspectos de la inmunología, traté de no hacerla tan tediosa para agarrar puntos básicos. No voy a tratar de meterme en grandes cosas, pero sí hay que entender algunas bases para que más o menos se nos quede la información mejor grabada, y que tenemos que tener también puntos básicos de no nomás ver, si vamos a ver vacunas en cuestión de aplicación a COVID, tenemos que saber específicamente cómo actúan pues las otras vacunas que estamos utilizando actualmente desde la etapa de vacunación, ¿no? Y no voy a ir muy lejos, sino nada más vamos a ver algunos ejemplos para poderlo entender, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita, pues ya siendo ahorita ya son las 6:03, y sobre todo para a las personas que se conectan a tiempo, pues para tener el respeto con ellos, y vamos a empezar la plática, ¿no? Entonces, bueno, como total, vamos a empezar a ver los mecanismos de acción de vacunas contra COVID. Otra cosa que se me olvidaba, y sí les comenté esto, la plática es meramente informativa, es meramente científica y de información, no tiene ningún conflicto de interés con ninguno de estos. Se van a hablar de laboratorios, se van a hablar de vacunas en específico de las que están desarrollando, más solamente se van a hacer alusión a los aspectos básicos científicos y meramente de información. No tengo ningún conflicto con alguno de las vacunas que se van a dar, simplemente se van a dar resultados para sacar conclusiones de lo que tenemos, ¿no? Sí, entonces seguimos ahora sí con la plática. Entonces vamos a empezar con la primera, que es una definición específicamente. Vamos a esperar aquí. Ok. La primera como tal, como conocemos, vacuna, que si viene ontogénicamente cuando se empezó a vacunar de la viruela de la vaca, entonces sabemos que ahí viene el nombre. Pero para fin de cuentas, nosotros sabemos que son preparaciones biológicas no patogénicas que nos van a ayudar a hacer tres cosas importantes: para prevención, control y eliminación de los estados patológicos que pueden inducir ese bicho en una respuesta inmunológica específicamente. La protección que nos puede dar las vacunas como tal y la característica que tienen cada una de ellas es porque puede ser total o parcial, o sea que nos pueda durar durante toda la vida, y la duración variable que puede tener en algunas vacunas específicamente por las características de cada una de ellas, ¿no? Entonces, específicamente, sí, como definición general que nos estamos llevando, ¿no? Lo importante con los objetivos que quiero que veamos específicamente es porque tanto al conocer cómo están actuando, cómo es el mecanismo de acción de la vacuna, por lo tanto también esta misma protección y esta respuesta similar en magnitud y de duración que se genera ante una infección como nos puede dar, como mucha gente dice, es que si a mí me dio COVID, yo ya tengo anticuerpos. Ok, sí puedes montar una serie de anticuerpos, pero la intención es que esos anticuerpos tienen una duración variable. Se han hecho estudios en donde el paciente con COVID puede durar hasta 2-3 meses en promedio general con unos títulos de anticuerpos ahí presentes, y posteriormente empiezan a bajar. Y esa es la característica que nosotros vemos con todos los demás pacientes que tienen algún tipo de inmunidad contra cualquier agente que tengamos. La cuestión es que estamos buscando una respuesta específica mucho más importante ante el virus, porque a pesar de que tenemos que en esa parte el paciente tuvo una respuesta específica, la magnitud y duración de la inmunidad que le genere va a ser variable también con cada paciente. Y eso también lo vamos a ver con las vacunas. Por eso la eficacia de la vacunación se va viendo con el número de casos reportados, aunque el paciente se haya vacunado. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita con los estudios que les voy a mostrar. Entonces, es importante también porque
tanto como son vacunas que se van dando, siempre vamos a tener reacciones adversas, ¿sí? Que pueden ser sobre todo esas mínimas, ¿no? Que se les conoce como ESAVIS o eventos asociados a la vacunación, ¿no? Y lo más importante que es pues el costo-beneficio de estos siempre va a ser mayor, el riesgo tenemos que bajo el costo que tengamos de la enfermedad natural, ¿no? Siempre va a ser mayor vacunar a un paciente. Ok. Importante con la administración, porque eso también tiene mucho que ver. La administración específicamente del mecanismo de acción de las vacunas, tenemos 3 rutas principales que conocemos y ustedes conocen también perfecto como en el caso de enfermería que me está escuchando. Tenemos la intramuscular, la subcutánea y la intradérmica. Como tal, si podríamos observar, fíjense lo que estoy poniendo aquí, la intradérmica, su respuesta inmunitaria es mucho más efectiva. Es mucho más alta. La respuesta inmunológica que es cuando uno hace una intradermorreacción es muy importante. ¿Por qué? Porque las células dendríticas que se encuentran en la parte de captan muy fácilmente el antígeno y puede montar la respuesta. Pero no todas las vacunas como tal se pueden utilizar por el tipo de reacción que puedan tener, a la cual les dejamos normalmente que conocemos una que es la BCG, ¿no? Que se la ponemos de manera intradérmica, que hacemos la bolita y esperamos la reacción inflamatoria de ahí del granuloma, ¿no? Que llegue ahí la célula macrofágica y empiece a captar la parte del bacilo de Calmette-Guerin y de toda la respuesta inmunológica y por ende toda la cascada de respuesta de protección de inmunidad, ¿no? Tanto celular como humoral, ¿no? Entonces eso es lo importante. ¿Qué es importante? La subcutánea y la intramuscular son muy similares, pero normalmente, como estos, la respuesta inmunológica que pueda tener nuestra célula presentadora, que conocemos como célula dendrítica, que es la que se va a encargar de captar el antígeno y que hemos visto también que es, en preparaciones de esto, tiene muy buenas respuestas esta célula. Entonces, por lo cual la CDC recomienda ante todos y que la mayoría de las vacunas que nos ponen, pues son de intramusculares, ¿no? Que es la viabilidad y eso tiene una explicación inmunológica también para la dispersión de la vacuna. Si van a encontrar en la bibliografía pueden encontrar que pues existen 4 tipos de vacunas. Si mal no me acuerdo y si la gente no me está, ustedes van y leen y que aparentemente, o puede ser por otro tipo de cómo están estructuradas, pero normalmente van a encontrar las 4 principales, pero aquí ya les puse yo la quinta, ¿no? La que ahorita estamos utilizando y que ahorita está en boga, ¿no? Que son estas vacunas que tienen material genético, que contienen RNA, o en este caso, el DNA, ahorita les voy a decir, en este caso no son ninguna de DNA, sino del contenido genómico del RNA mensajero, específicamente, pero estas vacunas que tienen un interés muy especial del 2005 para en delante, ¿no? Que eso ahorita los vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, como tal, tenemos ya las vacunas que conocemos, volvemos a recapitular qué es cada una de ellas. Tenemos las vacunas de virus vivos atenuados. Estas vacunas de virus vivos atenuados, como tal, es una forma débil del virus, o sea, como que viene bien, pero le metiste tú ahí unos golpes y le ocasionaste un daño leve para que no pueda actuar de manera adecuada. O sea, la tienes, haga de cuenta, le metiste primero la sofocaste, ¿para qué? Para que fácilmente el cuerpo la pueda agarrar y que esta no se reproduzca, ¿no? Que no pueda hacer la replicación y no dé por como tal la enfermedad. Pero ¿qué pasa mucho con estos? Su respuesta inmunitaria, como son virus vivos que están atenuados, pues sí pueden montar una respuesta y nosotros los hemos visto. Las respuestas siempre van a ser fuertes y de larga duración. Sí, por ejemplo, con la que más conocemos es la triple viral. ¿Cuántas vacunas de triple viral normalmente nos piden con estos? Pues una que lo pedimos al año, otra que vamos entrando directamente cuando están en la etapa escolar y que algunos están sugiriendo por el tipo de estos que nos volvemos a revacunar en etapa adulta una vacunación con sarampión, rubiola, ¿no? Y nosotros como trabajadores de salud, de hecho, es parte del esquema de vacunación que tenemos que tener, pero si se fijan, son dosis muy pequeñas porque el tipo de vacunación que tenemos nos da justamente la eficacia de una respuesta inmunitaria muy alta y que muchos de ellos hasta con las 2 dosis que no te puede tener la inmunidad completa y muy marcada durante toda su vida.
¿Qué es el riesgo? Pues hay mayor riesgo de reacciones adversas a pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Podemos saber que muchas personas pudieron haber tenido síntomas, con la que observamos muchas reacciones adversas de las vacunas ahorita que son menos inertes, sobre todo la de fiebre amarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque esa normalmente la damos para pacientes que van a viajar, a personas que van a viajar a algún lugar endémico que puedan tener algún contacto, ¿no? Entonces, específicamente, estas vacunas son importantes para el conocimiento y que, para fin de cuentas, dentro del virus, en China, en caso de la vacuna, están utilizando, a ver si en una parte de las vacunas atenuar el virus, ¿no? Que esto, pues, para fin de cuentas, podemos decir que puede ser muy arriesgado, sobre todo por el tipo de reacciones, pero sí se están realizando. Este tipo de bacterias inactivadas, pues en este caso, pues vamos a ver la misma estructura viral, la misma estructura que tenemos, pero aquí es una versión muerta. ¿Qué quiere decir? Que se ve así, pero hagan de cuenta que es como, pues nada más así como la pura fotografía. ¿Para qué? Para que la pueda de ahí ver las mismas partes que tienen, pero no tienen la parte inmunógeno, no tienen la parte que hace activa. Entonces el virus, por lo tanto, esta no va a ocasionar normalmente reacciones severas como las vacunas de virus vivos, ¿no? Esto es importante porque las vacunas inactivadas como este tipo, que requieren muchas vacunas de refuerzo para tener una inmunidad persistente. Algunos que conocemos, las vacunas de hepatitis A, la vacuna de influenza, la vacuna de polio, específicamente la inyectada, ¿no? La SALC, que necesitamos estar vacunando al paciente persistentemente para generar una inmunidad persistente. ¿Sí? Me preguntan que si hay alguna contraindicación de vacunarnos 2 veces cuando la vacuna es por dosis única. No hay ninguna contraindicación. Lo que pasa es que estamos hablando de que cuando hay vacunaciones persistentes, hay algunos que se han puesto unas dosis dobles. De hecho, ha habido ahorita casos que algunas personas se han puesto 2 veces la vacuna de COVID y lo único que hizo es que tuvo una reacción específicamente a la misma vacuna porque, para fin de cuentas, le están insertando un RNA, ¿no? Aparte de eso mismo. Entonces, no está... No es que esté mal, pero realmente no pasa mucho a veces cuando se vacunan 2 veces. Lo que puede hacer es que le pueda generar síntomas de la misma enfermedad, ¿no? O alguna otra reacción idiosincrática que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, para no retrasarnos mucho. Las subunidades recombinantes como tal que conocemos, lo de polisacáridos y combinadas, aquí esto es importante porque sí tiene que ver mucho con la etapa de la edad. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente vamos a ir viendo que podemos saber alguna subunidad o las vacunas de toxoides que conocemos como la que sigue, pero estas importantes porque reconocen una subunidad, una partecita de algún bicho, como por ejemplo, les voy a poner aquí el azúcar, los polisacáridos del Streptococcus pneumoniae, que es la parte que envuelve la estructura del bicho. Entonces nosotros tenemos en nuestro crecer inmunológico, nuestro sistema inmunológico a veces antes de los 2 años, nuestro cuerpo no reconoce esos polisacáridos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra vacuna tiene que estar combinada y es lo que hacemos normalmente con los niños pequeños, ¿verdad? La vacuna que contiene la pentavalente es una vacuna combinada. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque necesita algo agregado para que el cuerpo pueda montar la respuesta hacia ese bicho. ¿Por qué? Porque hasta después de los 2 años, el ser humano puede reconocer estas partes de proteínas o algunos azúcares que no los puede reconocer hasta después de cierto tiempo. Pero que es importante que si monta la respuesta inmunitaria de ellos va a ser muy fuerte y por lo tanto una buena vacunación, y lo hemos visto, y lo vimos sobre todo con uno muy importante que fue Haemophilus influenza, que fue un bicho que se radicó o sea, casi no sale en cultivos porque es un bicho que sí bajó bastante, sobre todo como germen principal de las infecciones sinopulmonares, ¿no? Cuando vino la época de la vacunación. Y eso es importante de conocimiento, ¿por qué? Porque estas vacunas también nos han servido, ¿no? Ok, ¿qué más? Ok, la vacuna como tal de toxoides que conocemos, pues es una toxina, una natoxina que está atenuada, que no genera la misma respuesta específicamente y que va a ser, por la misma respuesta inmunológica de las células, es que va a producir estos marcadores moleculares de las toxinas y como tanto va a generar la inmunidad, ¿no? Principalmente, pues son antígenos proteicos de estas mismas toxinas que tenemos como en el TT y el TD, ¿no? El toxoide tetánico y el diftérico. Entonces, para fin de cuentas, esta también requiere que estarse aplicando constantemente
normalmente sabemos que unas vacunas de toxoide normalmente si llevan tus refuerzos, pues se tiene que estar regulando entre 5 a 10 años según los refuerzos que se haya puesto, ¿no? Pero sí es importante, ya te dicen, ya tiene más de 10 años que no te has puesto tu vacuna del tétanos, hay que volverse a revacunar porque muy probablemente tu inmunidad esté baja, ¿no? Sí, más o menos estamos entendiendo ¿cómo se llama? El concepto de lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, vamos a empezar a empaparnos de lo que viene esto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué resulta que es una vacuna de genoma, ¿verdad? O de DNA? Pues resulta que estas terapias que nosotros estamos viendo o estamos ahorita ya todo el mundo revisando, pues nuevas no son, pero pues si les van a decir, pues tenemos desde el 2005 que empezaron a utilizar este tipo de vial para poder insertar este tipo de plantillas, ¿no? Que es, en este caso, estas vacunas tienen unas proteínas, o sea, lo que viene siendo el ARN mensajero, ¿no? Para que me entiendan. La parte del DNA, que es el ARN mensajero. Acordámonos que esta, como tal, si esta se liberara la sustancia por fuera, afuera de la célula o esta directamente se degradaría, ¿sí? Las ribonucleasas que tienen las células fácilmente degradan este RNA y entonces será inerte y no montaría la respuesta que tengamos. Por lo tanto, para que el cuerpo la pueda captar, tiene que ir insertado dentro de un vial. En este caso, estos compuestos de las vacunas que vamos a ir viendo, una va a estar compuesta por una capa de lípidos y la otra que va a estar envuelto en un vector, que son los dos principales que vamos a ver ahorita, para que son las que pues aparentemente nos van a estar aplicando, que son las vacunas de Moderna, la vacuna de Pfizer, que es la que aplicamos aquí en el Hospital Materno Infantil, que en el hospital al personal, el de AstraZeneca, y les digo, y voy a hablar nada más un poquito para que conozcan, nada más, no les puse nada de la Sputnik, pero es una vacuna también de vector, ¿no? Es un vector viral, pero tiene la característica que tiene dos subunidades de la proteína del ARN mensajero, que quiere decir que te dan dos fotografías del mismo ARN del virus que codifica la proteína espiga. Entonces, si me siguen aquí para que entender qué es lo que pasa inmunológicamente o cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, el RNA como tal va adentro, si se fijan, va dentro de la capa de la célula que los está recubriendo, ¿no? Como puede ir dentro de una capa de lípidos, como puede ir dentro de un vector o un virus acomodado. Y les digo, y esto lo hemos usado sobre todo por las terapias génicas, ¿no? En este caso, en el caso de vacunación, estamos apenas en etapas experimentales ahora con lo de COVID. Entonces pues va a salir, los ribosomas pues rápidamente van a expresar este RNA y en el ribosoma directamente van a perder la traducción de la proteína, pero por las propias células de nosotros. O sea, no requirió proteínas de ensamble del virus que luego al rato eso es lo que hace que la viremia continúe. Lo único que está agarrando es una parte de la proteína del RNA mensajero, el cual se va a traducir por medio del ribosoma y va a codificar esas proteínas espiga, ¿no? Las proteínas spike que tanto dicen, y directamente esas proteínas la célula las va a expresar, las va a liberar y por lo tanto va a venir la cooperación. La primera que puede venirse desde el citosol con la misma citotoxicidad de los CD8, al presentárselo esas mismas proteínas en un complejo de histocompatibilidad tipo 1 para matarlo, para que me entiendan un poquito, perdón, fui para adelante, perdón. Este MHC1 que es importante para el reconocimiento de las citotóxicas y como sabemos las citotóxicas y las células naturales requieren ese MHC para que puedan directamente ligar y pueda hacer la citotoxicidad y matar a la célula infectada. Y eso es importante dentro de la contención de las infecciones virales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues, ¿qué pasa directamente después de esto? Pues después el antígeno, ese antígeno que se liberó, esa proteína que se liberó, lo va a captar tanto de la misma célula que se la presente un T virgen para que monte una respuesta clonal de citotoxicidad de CD8 efectores, linfocitos T efectores para eliminación, para matar la célula que esté infectada en este caso, o que se forme un linfocito B virgen y de ahí se expanda clonalmente para producir anticuerpos que reconozcan esa y la inmunidad
humoral se amplifique, ¿no? Entonces estamos hablando que dentro de la inmunidad humoral y la celular se hace una congruencia. ¿Por qué? Porque estamos presentando una proteína muy importante del virus, que es la proteína espiga, la proteína que es una parte muy fácil de reconocer, sobre todo a las entradas del virus, ¿no? Y acordémonos que mientras más rápido lo reconozca el cuerpo, más rápido sea. Otra cosa que preguntan con respecto a lo de la vacunación en respecto inmunológico. Aparte de la producción de anticuerpos que van a estar dando las células plasmáticas y que van a estar produciendo continuamente para tener conteos adecuados de títulos de anticuerpos, también vamos a tener títulos de células de memoria supervivientes, y estas son las que nos importan, las que les digo, pues a lo mejor ya no tendrán títulos de anticuerpo, pero si sus células B foliculares que se encuentran en los ganglios tienen memoria contra muy probablemente usted pueda contener el virus y tenga a lo mejor alguna prima infección, porque nadie estamos exentos de enfermarnos de COVID, a pesar de estar vacunados, pero muy probablemente nuestras respuestas específicas sean muy menores, ¿no? Y este es específicamente cómo va a actuar directamente. La primera, la producción de anticuerpos, la producción de memoria, que eso lo va a hacer cualquiera, por medio de la entrada de este RNA que ya comentamos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer el contenido de las vacunas en el mecanismo de acción? Porque justamente muchos piensan que la vacuna es causa de muchas cosas y causa de muchos problemas, y que la vacuna me va a matar y que la vacuna me va a pasar esto, y que van a ser muchas dudas que surgen mucho, y sobre todo con una vacuna nueva, ¿no? Una vacuna nueva como tal, y todas las vacunas van a requerir estos contenidos, ¿no? La solución, el agente unitario activo, lo que le van a meter de DNA, el virus atenuado, estos RNA mensajeros, va a tener un conservante, estabilizante y un adyuvante, o sea, un constitutivo que va a ayudar a que aumente las respuestas, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué característica tiene uno. Ahora, para entender también, primero tenemos que saber, porque luego le digo, ya quiero conocer, no, pues primero tenemos que conocer qué tienen las normales, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, y lo que tiene las vacunas COVID. La vacuna COVID como tal, sí, con estos que tenemos la parte importante de lo que da problemas, o que le digo, a ver, nosotros como alergólogos en este asunto siempre tratamos de investigar en la vacuna qué compuestos tiene, para saber si le vamos a achacar a que el paciente pueda tener una reacción de hipersensibilidad, o sea, una respuesta alérgica como tal a algún excipiente de la vacuna, porque realmente es al excipiente de la vacuna, no es al contenido del DNA lo que el paciente se vuelve alérgico, principalmente, o fue una respuesta idiosincrática o un ESAVI esperado, que eso también se puede ver. ¿Por qué? Porque estamos de todas maneras poniendo una vacuna que va a montar una respuesta inmunológica, y sabemos también que tenemos respuestas somáticas, que ahorita les voy a mostrar los resultados. Se los voy a dar aquí no lo alcancé a meter aquí, pero tengo el número de SAVIs que tuvimos nosotros para que más o menos sepan cómo anduvimos de reacciones adversas con esta vacuna de Pfizer. Bueno, la vacuna de RNA de Moderna y de Pfizer, que es de RNA mensajero, pues la característica es que esta va a estar cargada en un contenido de grasa, en estas nanopartículas lipídicas que se le conocen, que van a tener 3 grasas principales: el lípido catiónico, el colesterol y el polietilenglicol, ¿no? El PEG, que es el que tanto han hablado y que todo el mundo dice que es que el PEG y que todo eso, pues sí. Ahorita les voy a decir realmente de los estudios, que se los pongo con 4 palabritas, pero sí puede ser, puede haber alergia al PEG, es rara. Nosotros como alergólogos, bueno, yo en la persona de mi práctica nunca he visto una alergia a un PEG, no sé si algún compañero los tenga. Entonces estos pues directamente pues se les va a prohibir por el tipo de excipiente que tiene y el riesgo alto. Y de hecho tendría que ser una respuesta alérgica grave, porque si fuera una alergia de que le salieron leves ronchas, muy probablemente se podría hacer un esquema graduado para poder poner la vacuna. Y las sales como tal son muy inertes: cloruro de potasio, fosfato, cloruro de sodio, fosfato monosódico y sacarosa, que realmente pues estos es pobremente inmunogénicos, o sea, que ocasionan algún problema al poner la vacuna, ¿no? Entonces, sí, podemos saber aquí, ¿a quién le vamos a echar la culpa de los contenidos de las vacunas? Pues aquí, unos que tenemos, pues el PEG, ¿no? Al polietilenglicol. ¿Qué otra cosa? Que, bueno, la de AstraZeneca, ¿qué trae, verdad? Pues también me puse a investigar, aparte de su adenovirus, que este contenido viral, que esto es muy importante. Entonces, como lo vimos,
Hagan de cuenta que es el mismo, oye, ¿y cómo actúa? Pues es lo mismo, nada más que en vez de venir en la partícula lipídica, viene en un adenovirus. En este caso lo hicieron de un resfriado de un chimpancé, que es muy similar para poner la entrada, que no infecta al hombre, entonces no va a montar la respuesta y aquí adentro tiene el contenido del contenido genético de para la proteína espiga, justamente igual para que monte la misma respuesta inmunológica que vimos. Entonces realmente cambio entre uno y otro es nada más la vía de entrada. Pero sí tienen ahorita algunos asegúnes en cuestiones de los que vi ahorita en los resultados sobre todo la de AstraZeneca, que está terminando su fase 3. Acuérdense que la de Pfizer ya estamos en fase 4 porque ya estamos en población abierta. Pero es importante que conozcan sobre todo qué es lo que también trae y que muy probablemente pueda tener. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿por qué dicen el polisorbato, no? Los polisorbatos son de los principales agentes que hemos visto que pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad, o sea, reacciones alérgicas. De todos los demás, a lo mejor el EDTA se han documentado algunos, sí, pero sería algo raro. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues justamente buscar algún otro tipo de vacunas que no manejen algún tipo de polisorbato o de EDTA, ¿no? Pero sería pues ya muy difícil. ¿Por qué? Porque ya cuando tienen una reacción de hipersensibilidad, sobre todo grave, una anafilaxia, pues, pues ya entra ya en la segunda si es conveniente ponerle o no la vacuna porque la pongamos en riesgo su vida, ¿no? Sí, se debe poner la vacuna, pero son casos raros, ¿no? Entonces el contenido, como se fijan, son contenidos muy importantes, son aminoácidos que tienen, los sorbatos que les digo, tiene alcohol, algo de alcohol, sacarosa, cloruro de sodio, el EDTA y el agua inyectable. Son los contenidos específicamente sacados de la vacuna de AstraZeneca. Ahora, ya vimos que tienen esos contenidos. Ahora, pues, ¿qué podemos esperar con la vacunación y qué se sabe? Primero, les digo, con las vacunas normales y ahorita les voy a decir lo que hemos visto con las vacunas COVID. Entonces, primero, tenemos que saber que dentro de un efecto adverso vacuna tenemos reacción local, reacción sistémica y las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Las que puede ser inmediata o tardía. La local es que todo mundo conocemos, que va a ser el mero sitio de aplicación, que puede ser normal, con edema, eritema, dolor, cansancio en la parte local en donde se puso. Reacciones sistémicas como fiebre, linfadenopatía, leve ataque al estado general, como si le hubiera dado la pseudoinfección, pero si sabemos que es una contención leve y que dura pocos días y que no debe de ser como la enfermedad, ¿no? Que realmente no debe de dar la enfermedad por la característica que ya vimos. Y en reacciones alérgicas como tal, que ya si vemos que el paciente le pusimos la vacuna y de datos de un síntoma como de anafilaxia, pues muy probablemente podamos sospechar que el paciente pueda tener una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos consecuencias de no vacunar? Y lo vemos y lo pongo. Y lo pongo con los países de primer mundo. Cuando pasó esto y que no se vacunan, aquí les pongo unos ejemplos. En militares, vacuna de adenovirus y se vio muchos casos de que no vacunaron y empezaron con estos. Y lo que pasó ahora, después de los casos adversos que pasó después del 2000, que no empezamos a tener casos ya en Estados Unidos y en Inglaterra y algunos ya que nos pasaron aquí a México. ¿Y en qué pacientes son? En pacientes que no quieren vacunarse, ¿no? La no vacunación siempre nos va a dar un impacto en la morbilidad de estos, en la erradicación constantemente. Yo siempre les digo en estos, acordémonos y si epidemiológicamente saben, sarampión, por ejemplo, tiene erradicado desde 1994, ¿sí? Entonces, imagínense volver a tener, y tuvimos casos, y supimos que tuvimos casos hace algunos años, que volvieron a dar que hubo un rebrote acá hasta en un cerezo, acá en la Ciudad de México, y que tuvieron que hacer un cerco epidemiológico. Y esto es la importancia que yo les digo. Por eso la importancia de vacunar, pues claro, es muy importante vacunar porque vamos a ver un impacto muy importante en la morbilidad de nuestra población. Y, voy a poner unas enfermedades que son comunes, sobre todo para las dudas. Que si acuérdense que la polio oral, claro, daba uno la vacuna y se reportaba muchos casos de polio paralítica. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Ya la vacuna Sabin, nada más vamos a dejarlo por algunos, para algunos, ¿cómo se llama? Las campañas, y vamos a utilizar la vacuna SAL, que fue la primera vacuna para polio, pero la quitaron porque se les hizo más cómodo tener en gotitas, pero teníamos mucho más reacciones, ¿no? Entonces eso también hizo que se evaluara, pues, cómo utilizar este tipo de vacuna.
La del rotavirus, que también nos dicen que si les da problemas, y sí se han documentado problemas de invaginación intestinal. Entonces, ya en el 2006 ya cambió un poquito la formulación y ha habido, aunque todavía se reportan en algunos pacientes riesgos de intususcepción o de invaginación intestinal, realmente ya han bajado mucho. Pero de todas maneras podemos tener un riesgo que dicen esperado por la vacuna cuando se está aplicando, y por eso les ponía estos ejemplos. Hay vacunas que van a mediar como tal inmunoglobulina E, y aquí específicamente a excipientes muy importantes. Y es importante que conozcan qué tan bajo es. Hay el perfil de seguridad de las vacunas, que se revisó de estas, por cada 7.5 millones de dosis, ¿sí? Y 2.2 millones de estas, se vio que el riesgo de que una persona hiciera anafilaxia era de 1.65 a 1.53 por millón de dosis. O sea, es una dosis muy, 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 muy baja, ¿no? Entonces estamos hablando de que, pues por millón estamos esperando que a lo mejor una persona pueda tener algún riesgo de una reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿no? De anafilaxia, y que requiera manejo. Entonces, pues a la parte en donde, como estamos en una vacuna que apenas estamos introduciendo a la población, tenemos que tener ahorita, ahorita que vamos a ver lo del manejo, pues de cómo debe de manejar estos pacientes ahora que estamos con la vacunación a nivel poblacional, ¿no? Entonces es importante. Entonces, ¿cuáles son los constituyentes específicos? Que no me voy a tardar mucho para que vean cómo puede pasar y que no es la vacuna como tal, sino el excipiente. La primera, la gelatina. La gelatina se encuentra en muchas vacunas, y hay estudios que ya lo hicieron en Japón, otros los hicieron en Reino Unido y otros los hicieron en Estados Unidos, pero este es muy importante porque pensaban que este es en 26 niños que tuvieron reacciones con la vacuna de la triple viral, y esta contenía gelatina, y vieron que no era la relación con esto, sino que estos pacientes sí tenían hipersensibilidad a la gelatina, y por lo tanto sí se les, ¿cómo se llama? Se les atribuyó que el problema a la reacción que habían tenido era por el contenido de gelatina. Entonces, pues nosotros tenemos que saber que estas vacunas contienen gelatina, ¿verdad? Si nosotros estamos aplicando vacunas constantemente, necesitamos saber que este excipiente puede dar problemas en algunos pacientes, y no tanto que sea la DTP, ni la influenza, ni esto, sino la cantidad de gelatina que tienen, ¿verdad? Y eso es importante en el conocimiento. Otro, el huevo, que tanto dicen que las proteínas, la vacuna COVID no tiene, pero estamos hablando de que, ¿por qué es importante el excipiente? El huevo viene en muchas preparaciones vacunales, sobre todo en las vacunas virales, ¿verdad? Y la proteína de fiebre amarilla es la que tiene mucha alta cantidad de proteína de huevo, y se los voy a poner aquí. Pero estos estudios que les monto desde el 83, este estudio que se hizo, es que no hubo ningún evento adverso. Y como les digo yo a personal ahí de enfermería, y sobre todo a los que están en área de vacunación, que me vuelvan a regresar un paciente que no lo quieren vacunar con alergia a huevo o la triple viral, y les dije, en ninguna norma está contraindicada. En las guías de la CENETEC, en las guías mexicanas, en las europeas, ninguno está contraindicado en poner la vacuna triple viral en pacientes alérgicos a huevo, aunque sea alergia a huevo grave, ¿eh? Porque la contenida de huevo, la única que tendríamos que ver es la de influenza, porque la vacuna de influenza sí puede tener un contenido un poquito más alto, y es importante porque por abajo de 0.2 microgramos por mililitro, la vacuna se puede administrar con seguridad. Y aquí están, les digo, la cantidad que tiene cada uno de huevo son picogramos o nanogramos, ¿ya se fijaron? Y que la única que tiene microgramos a dosis más altas es la de influenza y fiebre amarilla. Y habrá que ver qué cantidad de huevo pueda tener para pensar que el huevo fue el causante de la reacción de postvacunal de este paciente, ¿no? Entonces es importante, pues, el conocimiento de estas proteínas. Ahora, hablando en concreto de las vacunas COVID, y me gustó mucho esta que la sacó el Nature, en donde dicen, a ver, vamos a ver pros y contras de las diferentes vacunas. Pues ya vimos que las inactivadas que las están haciendo, que sí les dije que las están haciendo, de subunidades que las están haciendo algunos otros fármacos, los que yo les mostré ahorita de vacunas que estamos viendo, en las de RNA. Las de DNA, estas les digo, estas todavía no se sabe porque en este del material genético, sobre todo los que más utilizados son para terapias génicas, ¿no? Para insertar una parte del DNA. ¿Por qué? Porque hay dudas sobre su seguridad y eficacia, y que la parte es que se pueden reproducir fácilmente. Estos también tienen muy bajo costo, pero igual son inestables, y hay dudas sobre la seguridad porque todavía pues estamos apenas en plena aplicación a población.
Como tal, las vacunas de vectores, que es como son la de AstraZeneca, esta es una parte importante que nos genera estos, que puede generar inmunidad frente al vector porque le estás dando un traje para que pueda entrar en vez de nada más una cobija, para que me entiendan. Sí, no es lo mismo que venga nada más en la capa lipídica que venga en un virus, ¿sí? Porque lo está metiendo en un virus. No está diciendo que esto va, pero este es un inconveniente que pueda generar, que las personas en vez de generar inmunidad al RNA que viene dentro del vector, hagan inmunidad a la estructura general del adenovirus, que pues para empezar en este caso, pues no es ni siquiera infectante para el ser humano, ¿verdad? Y les quería mostrar estos estudios justamente para que vean cómo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué dicen que nos tenemos que aplicar la vacuna? Sí, bueno, pues todos los estudios de la fase 1, empezaron a ver cómo iban a ser las cortes y les quise mostrar los estudios específicamente en donde de ahí surgieron para hacer los esquemas de la vacunación de cada una de ellas. Pues la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es en donde actúa estos, pues se hizo en su ensayo, que fue fase 2-3, que terminó completamente. Es un multicéntrico con una serie muy grande de 43,548 pacientes, recibiendo la mitad vacuna, la mitad placebo. La media entre 16 y 55 años y más de 55, el otro 43%, ¿no? Aquí, la único excepto que a mí me llamó mucho la atención es que en ellos agarraron a nadie que no había padecido COVID. De hecho, era una parte de la exclusión, ¿no? O que tuvieran algún tratamiento inmunosupresor o inmunodeprimido para hacer el estudio. Hicieron en 2 dosis separadas entre 21 días. Y esto fue lo que midieron, ¿no? Para fin de cuentas, el índice de eficacia que mostraron posteriormente. ¿Cómo miden el índice de eficacia de ellos? Pues el número de población, cuántos números se enfermaron de la población que recibió la vacuna y cuántos del placebo. Y se vio que los que recibieron vacuna fueron una población muy pequeña y a diferencia con la del placebo, y esto fue un índice de confianza, un 95% de eficacia con un índice de confiabilidad, ¿sí? Del 95%, ¿no? Es más o menos lo que demostró. ¿Qué se vio con esta vacuna en este estudio? Pues simplemente lo más reportado fue local y en el dolor de la inyección, malestar general, cefalea, fiebre y la tasa de efectos adversos fue más o menos el 1% del grupo de vacuna. Ahora, yo les quiero decir de esta vacuna porque en esta nosotros ya tenemos experiencia acá con nosotros. Resulta que nosotros ya vacunamos con la vacuna de Pfizer pues tuvimos la experiencia de vacunar, fueron 795 dosis, estas 795 dosis que aplicamos al personal de salud. La verdad ahorita no tengo todas las edades, me faltaría estos, pero sí tengo los ESAVIS. Nosotros tenemos reportados en estas 795, estos 22 ESAVIS, de la cual sí tengo reportado uno como una anafilaxia leve. De hecho, es un personal de nosotros ahí de salud que sí presentó con síntomas tipo anafilaxia inmediatamente al aplicar la vacuna. Entonces, ese paciente, ahorita van a ver qué es lo que voy a tener que hacer con este paciente que presentó esta reacción anafiláctica a la vacuna. Y todos los demás fueron ESAVIS leves, los reportados. Cefalea, algunos tuvieron fiebre, algunos tuvieron el dolor, algunos tuvieron leve insomnio y algunos trastornos así pasajeros, ¿no? Pero realmente eso fue lo más que... y 2 tuvieron urticaria, pero fue relacionado con algunos alimentos que después ya los comieron, ¿eh? Pero nada más, esos son como efectos mínimos que yo les digo, estos son esperados por vacunación, pero sí, le digo, sí tuvimos el caso pues de un paciente que pues al recibir la vacuna tuvo esa respuesta específica. Ahora, en la vacuna de Moderna, que es otra vacuna igual de RNA que tenemos ahí, Después de cuántos días es normal la presencia de cefalea o malestar. No, se la pueden presentar el mero día, la pueden presentar 24 horas, 48, y algunos me los han dicho hasta 4 o 5 días después. Pero realmente son síntomas pasajeros y que el paciente lo remitió fácil. O sea, requirió manejo con puro analgésico. En caso yo les dejaba paracetamol, nunca tuve que utilizar ninguna otra cosa. Y nada más algunos antihistamínicos, le digo, por las reacciones ahí que tuvieron unas urticarias, pero casi estoy seguro que fue precipitado por el alimento que comieron, no tanto por la vacuna.
Le digo, esta vacuna de Moderna que les digo que también nos va a llegar y que aparentemente va a ser de la distribución, pues esta también completó una fase 3 de un 34%, también está en fase 4 ya para distribución, y igual 50 vacunas, 50 placebo, se distribuyó en 3 grupos, y esto es importante, porque aquí sí resultaron sin factores de riesgo, con factores de riesgo y mayores de 65, y que la mayoría tenía un riesgo ocupacional muy importante, ¿no? Se fueron, aquí la vacuna, esta la hicieron con 2 dosis en 28 días, por eso pensamos que la vacuna, aunque digan que la de Pfizer se tenga que aplicar a los 21 días, muy probablemente sea también importante y tenga una confiabilidad, una efectividad muy buena a los 28 días porque es un RNA muy parecido, o sea, también viene es una vacuna muy parecida a la de Pfizer, ¿no? Entonces es importante porque su efectividad fue del 94.5% con su índice de confiabilidad, ¿no? Y fue la eficacia similar en los diferentes grupos. ¿Cuál fue? Igual, se fijan, fatiga, cefalea, dolor muscular, dolor articular, escalofríos. ¿Y efectos graves? Mira, aquí sí reportaron de todos desde 0.2 a 9.7. ¿Por qué? Porque sobre todo sí, en el caso sí tuvimos, sobre todo en el principio, ese mareo inmediatamente cuando se aplicaba la vacuna, pero era pasajero. Y grave, le digo, como tal nosotros, pues hasta eso sí es alto porque pues, fueron menos de 700 dosis y tuvimos una reacción adversa grave, ¿no? Entonces, ¿sí es recomendable vacunarse o no? ¿O hay alguna complicación si no se administra la vacuna? Entonces, ¿o hay alguna complicación? No, pero ¿estás hablando de la segunda dosis o de la primera dosis? Pues de la primera dosis está completamente, y es necesario la vacunación normalmente les digo, es que en 21 días ya montaste una respuesta. Lo que pasa es que en las cortes vieron que al vacunar en esto tuvieron un buen levantamiento de anticuerpos y por eso es necesario la vacunación en ese tiempo porque el estudio les mostró eso, ¿no? Pero nada más por eso. ¿Cuáles son las principales indicaciones posteriores a la aplicación de la vacuna? Ahorita les digo, ahorita las indicaciones, a quién está indicado y quién no y qué cuidados. ¿En qué diferencia tiene de la primera dosis? No, ninguna. Estas no tienen, estas son iguales. La única que varía, que hicieron el estudio específicamente fue el Sputnik y la de AstraZeneca, pero por querer saber. Ahorita les explico, miren, déjame les explico ahorita en la que sigue, porque luego acá me pierdan. La vacuna de COVID, que esta fue realizada en el Reino Unido y Brasil, esta vacuna de Oxford y la AstraZeneca, la del vector que les digo, esta, si se fijan, el número de pacientes, 1,673 en Reino Unido y 4,088. Pero ¿qué es importante de esto? Que en el subgrupo de Reino Unido los dividieron en dos. Uno con carga estándar viral, o sea, le pasaron la misma dosis viral, ¿sí? Las 2 veces, que se llama dosis estándar y dosis estándar, y en la otra le dieron una dosis baja y en la otra le dieron una dosis alta, la dosis completa, o sea, el 50, y le dieron en la otra dosis el 150, para que me entiendan. O sea, le dieron toda la dosis, pero se le dieron en diferentes esquemas, una con la dosis estándar y otra con dosis pequeña y luego dosis alta. ¿Y qué vieron? Fíjense bien, la vacuna, lo que parece es la paciente que tuvo, en este caso, la eficacia fue del 70% en la vacuna que recibió dosis estándar y en la vacuna de baja del 90%. O sea, que ellos vieron que la vacuna, como la tenían que recibir, era en una dosis, primero una carga viral pequeña y luego después una carga viral alta, que aparentemente no sé si así es como venga el esquema que va a tener. ¿Por qué? Pues apenas la van a comercializar aquí con nosotros. Esta es la del vector y la van a distribuir. No sé si, yo creo que el esquema que lo van a mostrar, como venga ya la dosificación de la primera y la segunda dosis, muy probablemente venga un esquema de baja dosis y luego la segunda dosis va a tener la carga más alta. En este caso de esta vacuna, ¿eh? No estoy hablando de las demás porque son estudios que ellos están mostrando y los resultados. ¿Tiene mayor eficacia para personas que presentaron reacción o viceversa? No. La reacción, la eficacia del sistema inmune, una cosa es que tenga reacción adversa leve, pero eso no tiene nada que ver que no generes anticuerpos. Ahí es más bien la respuesta que tuviste al momento del contacto, nada más. Pero eso va a ser pasajero, pero después se va a quedar ese RNA que se va a estar liberando y esas proteínas se van a liberar y esa respuesta inmunológica que les diga se va a liberar y esa producción de anticuerpos se va a hacer. Entonces, no, esto es nada más para que conozcan que ahorita les voy a dar las indicaciones, tengo las indicaciones precisas de vacunación de las vacunas de COVID y de influenza de Moderna, ahorita se las voy a pasar, aquí la tengo en una diapositiva, para seguir porque vamos bien de tiempo y quiero terminar bien para si hay algunas otras dudas. Entonces, como tal, bueno, ya vieron el estudio y para fin de cuentas los adversos todavía no ha terminado
la fase completa en la de Brasil, la de Reino Unido como tal ya terminó y por eso dijeron en Reino Unido, ya lo podemos sacar y ya sacaron la vacuna y pues ya la autorizaron a partir de enero, ¿no? Ya sabemos que está autorizada a partir de enero. Y el PEG como tal, que le digo, el caso es raro, entonces, es la primera vez que se usan este tipo de vacunas, hay muy poca experiencia, entonces, por los eventos de anafilaxia y lo que vamos a reportar va a ser al PEG o a los polisorbatos, no al sorbitol. Por último, muchachos, el manejo. ¿Qué vamos a hacer en un paciente o qué le vamos a decir a nuestra gente con respecto a esta vacunación? Bueno, yo ya aprendí que la vacuna de COVID es una vacuna diferente a la de estas nuevas, pero ¿qué me dicen? Estas son las guías que acaban de salir apenas y esta las avala la CDC, la avala la de profesionistas y ya salió el comunicado también de nuestro colegio de Cónica, de Sémica y de Compedia, que son todas las que nos rigen de alergia e inmunología. De hecho, me acaba de llegar el correo a las 12, hasta parece hecho adrede, y vienen las mismas indicaciones que le estoy pasando igual, ¿eh? Estas son las indicaciones específicas. Se pueden aplicar la vacuna en 16 años para la de Pfizer y mayor de 18 años para la Moderna, estar embarazada o amamantando, tener otras condiciones médicas como alergias. Esa se tiene que valorar con su alergólogo, pero específicamente, pero no está, significa no hay ninguna contraindicación. Tener historia familiar de anafilaxia tampoco está, se puede aplicar la vacuna. Se va a evaluar con el médico solamente si tiene algún riesgo o tuvo algún antecedente de una probable anafilaxia y que pueda a lo mejor algo conocido, ¿no? Algún fármaco inyectable. Y tener una reacción, fíjense bien, se puede evaluar ponérsela, aunque ya haya tenido una reacción al PEG o polisorbato, pero si esa respuesta fue leve, se puede evaluar y se le puede dar una dosis gradual de la vacuna. O sea, darle un esquema de desensibilización o esquema gradual de vacuna que tenemos para ver si así no presenta reacción. Y no aplicar vacuna ya, el que se conozca con una reacción previa inmediata a una vacuna de mRNA, ¿no? De COVID o que tenga una alergia de los ingredientes que ya quedamos. En este caso, yo les digo, pues si yo le voy a dar recomendación de todos mis pacientes que tuvieron reacción adversa, de los 22 que tuvieron, solamente al único que le voy a decir que no le voy a poder aplicar vacuna va a ser al que tuvo anafilaxia. ¿Por qué? Si se fijan, todos los demás, no hay ninguno de estos de poder contraindicar, ¿no? Y la mayoría me llegaron, y la verdad, yo la experiencia que tuve ahí es porque sí me llegaban, me ven ahí de alergólogo, pues pocos centros tienen ahí el alergólogo en el área de vacunación, entonces llegaban y preguntaban, oiga, tengo alergia a trimethoprim, se la puede poner, oiga, tengo alergia a esto, se la puede poner, y pusimos ya un carteloncito de esto y lo pusimos así bonito para que la gente ahí también lo leyera y se fuera empapando sobre todo estas guías de recomendación, ¿no? Para que nos quedara la duda de qué podemos hacer, pues eso principalmente, ¿no? Dice que ustedes me dan el segundo dosis el 21, 28 días. Sí. Es que es lo que no sabemos, porque están diciendo que puede aplicarse hasta los 45 días y muy probablemente sí tenga inmunidad el paciente, pero no te lo podemos asegurar hasta que no digan, no, mira, sí se pueden aplicar a los 2 meses y sí se generó porque tengo una corte de tantos pacientes que les hice así y tengo que sí se puede aplicar con ese espacio. La verdad es que no lo tenemos, por eso les mostré los estudios, los intervalos, cómo los usaron y por eso, como vieron así los resultados, así es como están aplicando la vacuna con ese esquema. Si va a quedar así, muy probablemente sí. Para empezar, yo creo que la vacunación va a ser anual. La protección muy probablemente que nos va a dar la vacuna va a ser anual. Entonces, sí hay que tener consideración de que vayan saliendo con los resultados. Y hay resultados de 9 meses de buena eficacia, y hay resultados específicamente de otros, ¿no? Entonces, hay que esperar específicamente los otros estudios que vamos a tener de las demás vacunas, ¿no? Para ver, la Sputnik ya está queriendo que la FDA lo quiera y es una vacuna también de vector viral. ¿Qué característica tiene la vacuna de Sputnik? Que lo único que te digo es que tiene dos partes, una dosis de RNA del espiga, viene y otra partecita del RNA, del mRNA mensajero del espiga. Vienen en 2 dosis. La dosis es igual, nada más que viene diferente parte del mRNA mensajero, ¿no? Que codifica igual la proteína espiga, ¿no? Ok. ¿Qué más? Ok. Si tengo el paciente en la naturaleza, hay que ver si fue anafilaxia o no. Si es no, considerar al paciente alérgico sin realizar otras pruebas. Si es incierto, checar los niveles protectores de anticuerpos específicos. Si sí, lo que voy a hacer con este caso, le voy a tener que hacer pruebas a polietilenglicol, que de hecho pues tengo que mandarlo a pedir porque no es un agente que utilicemos normalmente nosotros para hacer pruebas. Y creo que eso... le digo, lo importante es la administración graduada que se puede hacer en los pacientes y estos hay que verlos y hay que tenerlos importantes, ¿no? ¿Sale?
Y eso, pues sí, la bibliografía, ahí también viene en la presentación. Y pues eso sería todo. Gracias, doctor. Entonces, permítanos, porque todavía hay bastantes preguntas que están también en el chat. Sí, claro, claro. Para realizar las preguntas nos va a hacer el favor de realizarlas la enfermera quirúrgica Julia Hernández García. Ella es tiene la comisión dentro del colegio de capacitación continua. Adelante, Julia, por favor. Sí, una de las primeras preguntas que le están haciendo es si estas vacunas de subunidades recombinantes son poco efectivas cuando el patógeno muta. No, porque para fin de cuentas, la proteína que están revelando es, y la que todo el mundo es esa proteína espiga, esa proteína spike. Entonces, esa codificación de estas nuevas vacunas de DNA, para fin de cuentas, codifican esa misma, una parte de la proteína esta, ¿sí me entienden? O sea, tienen un sinfín en común. Entonces, por eso de que, porque al principio sí me preguntan, oye, si me pongo una vacuna de COVID de y luego me pongo otra vacuna de estos, ¿me va a hacer daño? Pues no, porque vas a montar respuesta inmunológica a esto, pero la intención es tener congruencia con una vacunación con una sola marca para que tenga la títulos. Si es Moderna, si es Pfizer, si es AstraZeneca y las nuevas vacunas que van a ir saliendo, justamente, pero para poder montar la respuesta bien. Así como lo hacemos, que les digo, a ver, ¿por qué nos dicen que nos tenemos que vacunar al nacimiento, a los 2, 4, 6 y dicen, vaya, póngaselas continuo? ¿Para qué? Porque luego si retrasan este esquema que le dicen, tenemos que volver a empezar, porque si no, no va a montar la respuesta inmunológica específica. Tiene que hacerle para que haga memoria. Entonces, eso es la importancia de esto, que igual estamos en calzones, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo nos está yendo con la población aquí y estamos reportando lo que se pueda que sea viable. Pero la más importante que yo les digo esto es que conociendo los aspectos vacunales, la verdad es que estas vacunas pues deben de ser pobremente inmunogénicas, o sea, no debe de haber mucho problema, al menos de las esperadas. Ya vieron, miren, no les quise hablar de Guillain-Barré, ni de autismo, ni de otras cosas que hablan con las vacunaciones, porque eso es meternos controlados. Y muy probablemente hay que esperar con estos que no les vayan a querer atribuir otras cosas que ni siquiera tienen nada que ver, ¿eh? Porque luego le atribuyen a este tipo de vacunas, también como son nuevas, a presentaciones de muchas cosas, ¿no? Y a veces es el bicho, no la vacuna, el bicho. Ok. Bueno, entonces, a ver si entendí bien, doctor. Tenemos que aplicarnos la vacuna de la misma marca. Esa es la recomendación. Sí, o sea, si le van a poner con estos, en algún caso nosotros estamos esperando la segunda aplicación de la vacuna de Pfizer, ¿no? Así es. Si, por ejemplo, no me llegaron a aplicar la segunda dosis y luego ya va a llegar bien la de AstraZeneca y yo no me alcancé a poner la segunda dosis, porque no estos, pues muy probablemente buscaría ponerme la vacuna ya sea de Pfizer, pero las dos dosis, ¿sí me entiende? Ah, ok. Ajá. Y como está estipulado, 21 días, 28 días, ¿no? Una cosa que luego me preguntaban con eso es, el alcohol no está contraindicado, ¿eh? Porque luego rato con el Sputnik sí salieron, que si podían tomar o algo, le digo, pues de preferencia si te va a reacción no te la pongas porque es una vacuna nueva. Si quieres te espero, le digo, la vacuna Sputnik pedían 42 o 45 días de abstención de alcohol. Sí, no sí. sé porque la verdad yo desconozco, soy agnóstico en el sentido de que vieron que para ocasionar el alcohol con la vacuna de vector, ¿verdad? Pero aparentemente en las demás no está contraindicada. Bueno. Ok. Si ya pasó más de 28 días para la segunda dosis, entonces ya no tiene efectividad la primera. No, sí puede tener efectividad, sí puede, pero no le podemos asegurar qué grado protector puedas tener de producción de anticuerpos. Eso es lo único que no le podemos decir. Por eso los estudios que compararon les tomaron títulos de anticuerpos, ¿no? Entonces vieron, como les digo, sí se fijaron unos que le dieron dosis pequeña y dosis alta para levantar, entonces lo sugerían el uno a los 21 días y los otros a los 28 y vieron que funcionó, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Ok. También le preguntan, doctor, ¿cuáles y cuántas vacunas reúnen todas las fases de investigación? Todas las demás están cumpliendo. La única que se saltó toda fue la rusa, la Sputnik. Que no quiere decir que sea mala vacuna, porque luego rato me preguntan a veces, no, nada más que se pasaron por todas las reglamentaciones que quiere la FDA para poderles dar la luz verde a nivel internacional, ¿no? Es lo único. De hecho, ahorita ya andan viendo mostrando los estudios para que la FDA les crea, ¿verdad?
Así es. Bueno, doctor, a mí me llegó un artículo de Lancet que subimos a FEMEC, ¿sí? Está en inglés, ¿sí? Sí. Donde reporta ahí que se hicieron ya las 3 pruebas y tiene una eficacia del 92%. Y del 91%. Me tomé la libertad, 91, casi 92%. Y me tomé la libertad, quien guste ver el artículo, claro, está en inglés, de la revista Lancet. La despensa de la escasez, si tenemos la Sputnik, pues póngansela. Por ahí veo que dicen que las indicaciones posteriores a la vacuna de la aplicación de vacuna contra COVID, indicaciones no, pues nada más es vigilancia. Si hay molestias pueden tomar analgésico, como cualquier vacuna estos, pero las molestias realmente son pasajeras. Y no, realmente no hay ninguna indicación más que siempre la persona que se vaya a aplicar, en ese sentido, los que están ya sugiriendo en este caso nuestros colegios, es que si tienen algún antecedente o puedan tener algún riesgo, y se queden en observación los 15 a 30 minutos que sugerimos, ¿no? Doctor, aquí le preguntan también, en caso de padecer artritis reumatoide, ¿es seguro vacunarse? ¿Vieron enfermedades autoinmunes? No, se pueden poner sin problema. Todo. Sin problema. Sin problema. No está contraindicado. Bueno. En inmunodeprimidos, lo único que diría yo, como soy inmunólogo, inmunodeficiencias que son las graves, porque ellos no se pueden poner vacunas virales. Pero podemos decir que como es una vacuna de vector y de RNA no debería dar tanto problema, pero en algún caso sería una inmunodeficiencia muy grave, pero a lo mejor en las otras que tengo se pueden poner sin ningún problema. Aunque estén con inmunosupresión, también. Dice también, doctor, si se presentó COVID hace 30 días, ya se puede aplicar, ¿verdad? Ya. Tiene que haber cumplido su aislamiento. Al menos de que haya tenido una enfermedad grave de COVID, ahí sí tienen que completar un esquema de recuperación, porque si les estamos hablando de que tuvieron daño pulmonar y que entonces no, eso tiene que tener una recuperación y posteriormente ya evaluar después de esto con el médico si es conveniente ya, porque ya está salido. Pero que salga de un COVID, que síntomas leves, que 14 días ya andan normal, después de esos 14 aislamientos se puede aplicar la vacuna sin ningún problema, porque mucha gente dice, pero yo voy a tener anticuerpos. Sí vas a tener, pero es preferible que te la pongas. Es que la realidad es, no, es una cosa muy diferente, porque le dicen, ya me dio COVID, yo ya tengo anticuerpos y ya voy a estar protegido, y no es cierto, porque ya vimos que en las reinfecciones es en donde está muriendo la gente. No sé, aquí Génesis Berti pregunta que en caso de paciente oncológico, ¿no hay contraindicación? ¿Cuál? Paciente oncológico. No. De hecho, hay que estar viendo también de la lactancia, que si le acabo de poner la vacuna de influenza al niño. No, o sea, por ejemplo, no se pueden poner vacunas virales y aplicar también esta. O sea, de hecho, eso sí viene, no aplicar ninguna vacuna viral previa, porque pues vas a contraponer la respuesta inmunológica, no que te haga tanto daño, sino que tienes que esperarte mínimo 21 a 30 días, o sea, las 21 días, 3 semanas de que te aplicaste la vacuna, para que te monte tu respuesta y ya posteriormente te puedes aplicar otra vacuna. Pero al niño sin problema, no hay problema. Y sí, las 2 dosis, por ejemplo, hay una vacuna que nada más es una sola aplicación, pero según si viene la aplicación que deben de ser 2, también así debe de ser, Así es como lo marcan las pautas. Sí, mira, que los argentinos que solo van a colocar una dosis de la vacuna Sputnik, pues sí, también así lo van a hacer. Vieron que levantó un 70% con una sola dosis. Doctor, dicen aquí, ¿en cuánto tiempo se adquiere la inmunidad después de completar las dosis? Se supone que deben de ser, pues son 21 días y en la otra dosis a los 3 meses ya tú tienes que tener títulos protectores. O sea, títulos altos, aparentemente protectores, ¿no? Pero de una respuesta inmunológica normal es cualquier vacuna, a los 21 días tienes títulos de anticuerpos. A las 3 semanas ya debes tener títulos de anticuerpos. Por eso les digo también, por ejemplo, con influenza, que luego quieren vacunar influenza en marzo. Digo, marzo, te vacunas en finales de marzo. Pues por ahí de abril ya vas a tener títulos protectores que a lo mejor ya ni va a haber influenza. Por eso no es conveniente, por eso se tiene que vacunar antes para tener títulos protectores. ¿En cuánto? Pues en septiembre, octubre hay que vacunarse para tener sus títulos protectores de toda la temporada de influenza, que es desde octubre hasta marzo, abril, ¿no? Que son los últimos picos de la influenza, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El conocimiento de cómo está comportándose cada uno. Y COVID, pues COVID es endémico, está todo el año, entonces también no podemos saber
cómo se va comportando, ¿no? Y lo de que les digo, la mutación que se vaya dando son mutaciones muy puntuales, no ha dado una mutación que haya cambiado conformacionalmente el virus. Entonces la vacuna funciona para dar inmunidad porque es una misma fotografía. Haz de cuenta que sí le está diciendo, es humano. Sí, esta vacuna sí, y la reconozca como humano, no de que si es mujer o hombre, no, porque luego al rato le dicen qué tan específico es, no, reconoce una parte muy importante para que sepan que es COVID, ¿no? Que es un coronavirus, esa proteína específicamente. Para que estén tranquilos de que si van, no, si se vacunan contra COVID, muy probablemente si sigue virando o mutando el virus en algunas conformaciones, tengas títulos protectores también contra esos. Doctor, le preguntan también por último, si la persona es alérgica a la ampicilina o amicacina, ¿cuál vacuna se Ninguna. De hecho, voy a decir, qué bueno que me preguntan. Trimetoprim fue una que salió, porque no sé si se fijaron que empezaron a vacunar y luego que salió el rumor de que un médico de Saltillo se había puesto mal y que era alérgico al trimetoprim y que convulsionó y que todo esto es. Ok. Se le investigó y él también tenía una alergia, no, era un tópico independientemente. Y muy probablemente a lo mejor sí convulsionó y sí tuvo datos de anafilaxia, pero muy probablemente pudo haber sido el excipiente. Pero que por su antecedente de alergia a trimetoprim, otra persona va a convulsionar, eso sería muy arriesgado decirlo que es así, ¿no? Porque le digo, las sulfonamidas, que es realmente a lo que es el paciente se hace alérgico, que es a las sulfas, además que al trimetoprim, puede hacerlo con otras cosas, pero digo, la vacuna no trae sulfonamidas. Ninguna estructura similar a las sulfonamidas, entonces es una creencia muy errónea. Si lo tiene también, pues es porque pues así le tocó. O sea, es una idiosincrasia del individuo, las respuestas de hipersensibilidad, de anafilaxia, que es lo que quiero que la gente entienda. Nadie va a saber qué paciente se va a poner mal, ¿no? Hasta que se la ponga. Sí, exactamente. Pero es más el riesgo de no ponérsela de que no. la verdad. Así es. Hay que ponérsela, tenemos que vacunarnos. Claro. Yo soy y la de rebaño, ahora sí que la inmunidad de rebaño, ¿cuándo podría alcanzarse, doctor? La inmunidad de rebaño es que no creo que se alcance por el tipo de comportamiento. No, es que yo creo que aquí más bien lo que tenemos que hacer es la vacunación universal. Pues es como, a ver, ¿hay inmunidad de rebaño en influenza? No. Es que no. Es que igual es diferente. No es como sarampión, no es como estos que sí, luego... Ya ve que en los países noruegos no querían inmunizarse así sin tomar medidas. Y así lo hicieron, sí, así les fue también. Y así les fue. Después de medio año. En medio año vieron el impacto que tuvo el haber hecho eso. Sí. Okay. Pues sí. Y los únicos que hicieron las cosas bien, pues fueron los asiáticos. Son los que están haciendo las cosas más pulcras en ese sentido. Y los rusos creo que también son muy pulcros en eso. Muy bien. Ahí hay una interesante, dice que es alérgica casi a todo, al polvo, a los gatos, a todo. Si se puede vacunar. Si vio la respuesta, ahí venían todas esas indicaciones y decía aplicar, ¿verdad? Hasta en la parte de arriba. No. Nada, no tiene nada que ver. Pues de verdad, doctor, muchas gracias. Gracias por su excelente ponencia.